Oye, estamos viendo los distintos casos, estábamos hablando qué le sacamos de brillo, digamos, de luz o de enseñanza a todas estas situaciones para no quedarnos solamente en los hechos más que tienen que ver con el crimen. Y Mauricio tocaba algo, Sergio, y a mí me gustaría que le diéramos una pasadita, pero creo que es algo tremendamente importante en todo este caso. Porque esto ocurre en San Vicente de Tahuatahua, Sí, claro. que ya Claro. tenemos que es una ciudad completamente conmocionada con esta situación. Me recuerda mucho a Twin Peaks, ¿no? La serie de David Lynch, ¿no? Que esto ocurre en un lugar y se revoluciona, porque acá cuando uno empieza a conocer la historia, bueno, la mamá del joven que es víctima, ¿no es cierto?, de Tomás, conoce a la mamá de esta niña porque eran scouts, pertenecían al mismo lugar, se habían visto en la plaza, sabía que ese día habían comido en tal lugar porque le había hecho todo, la compañera se... O sea, esto ocurre. Y por otro lado, también el otro joven, esto ocurre en Buin, en un lugar donde los vecinos incluso hoy día decían que querían reunir firmas. Y él está confeso de todo lo que hizo, pero quieren reunir firmas para sacarlo porque no pueden creer, No pueden creer. de que el niño, de que este Tan joven bueno. hizo esto y que fue manipulado. Entonces, no quiero que nos salgamos del tema sin antes darle una vuelta a lo que implica esto de la vergüenza de los padres, de la gente que está ahí. Le decía ayer gritaba alguien, decía, ensuciaste San Vicente de Tahuatahua, y le pegaban como a la... o sea, también hay una cosa que tiene que ver con las vergüenzas de las familias, las vergüenzas del lugar. Qué increíble que también ese tema se ponga Sí, claro. en la mesa, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos como especie una idea de que la vergüenza es peor que la muerte. Por eso están los crímenes de honor. ¿Han escuchado estos Sí, claro. suicidios de honor? Los Cuando una japoneses. persona es mancillada en su honor, por ejemplo, no sé, una japonesa del siglo XVII llegaba y ella se suicidaba para mostrar que era la única manera de evitar el rechazo social que va a ocurrir después de eso. Nosotros tenemos en las vísceras la idea de que el deshonor, la vergüenza, la exclusión social es equivalente a morir, al rechazo, a que nuestra manada nos evite. Entonces, sí, yo creo que cuando las comunidades son chicas, especialmente sigue la idea de la vergüenza. Y creo que es importante porque de alguna manera eso nos impide salirnos de las márgenes. El miedo a caer en un acto que nos avergonzaría a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros padres, hace que muchas veces la gente se mantenga dentro de ciertos estándares. ¿Que es malo? Claro, porque antiguamente significaba, por ejemplo, mentir respecto a si mi hijo no es mi hijo y realmente digo que es mi hermano. Eso pasó antiguamente por el miedo a la vergüenza, miedo que el resto opine. Como somos sociedades más grandes ahora, y si bien tenemos redes sociales, parece que somos más anónimos. Entonces la vergüenza también como que de alguna manera se desparrama en las grandes ciudades. ¿Me entiendes? Y la gente puede como pasar un poco más limpia. Pero en ciudades chicas, la idea del que dirán es muy grave. Entonces, efectivamente, eso es algo bueno y algo malo. Es algo bueno porque nos obliga a mantener ciertos estándares. Nos obliga a ser, comillas, más deseables socialmente de lo que quisiéramos. Pero también tiene el lado oscuro de que nosotros tratamos de tapar el sol con un dedo muchas veces. Sí. Entonces pasan estos embarazos adolescentes y todas estas cosas que a veces no se querían hablar porque la familia sentía vergüenza. Entonces, a mí me genera este matiz. Mira, concordando 100% con lo que tú estás diciendo, en estos tiempos que estamos viviendo, prefiero eso a los sinvergüenza, Ya. de los cuales ya es una pandemia que está transversalmente inundando nuestra sociedad, el sinvergüenza, el que ya no tiene ni una vergüenza de ir a estafar, matar, violar, está lleno. Déjame poner, Julio César, Sergio, la gente que nos está mirando, el acento, la mirada en un detalle. Déjame volver a insistir en esto que no los he visto, que son los papá y la mamá de Ulises. Déjame centrar la mirada ahí. Creo que ellos representan extraordinariamente bien esto que estamos conversando. Y no voy a ser exagerado. Te voy a decir que hay millones, no cientos, millones de padres de esfuerzo, de trabajo, de dignidad, que a veces su pobreza económica la llevan con la frente en alto. Para ellos, en un pueblo chico, donde es una gran familia, donde todos se conocen, todos se saben, representa exactamente lo que está pasando
en que tal vez en toda la historia de la humanidad, cuando digo esto no estoy diciendo teóricamente, estoy diciendo literalmente, en toda la historia de la humanidad nunca había sido tan difícil ser padre y madre, profesor, hombre, tantas cosas en esta revolución gigantesca que está aconteciendo en nuestra sociedad. Si bien es cierto, Ulises hizo lo que hizo y ya la justicia irá, ¿sabes dónde yo he puesto la mirada y mi corazón? En esos padres, que van a quedar absolutamente abandonados y a la deriva en sus sentimientos también de culpa, sin saber cómo reparar el daño causado, en la precariedad de una sociedad que probablemente los va a mirar, pero parece que lo está cobijando, producto que tienen un capital, un activo de haber sido, comillas, buenos vecinos. O sea, ahí hay un tema tremendamente interesante, tremendamente potente de estos padres que no saben cómo educar a sus hijos, no saben cómo hablar, Julio César, de sexualidad. Porque ellos nunca hablaron tampoco con sus padres de sexualidad, porque fueron a colegios que no se habló el tema. Porque pertenecemos a una sociedad donde esto que pasa, salvo estos programas que me encanta estar aquí por eso, hacen de esto un festín, un circo romano, y a veces la televisión cómplice de esto para subir el rating, pero sin altura de mira, que como sociedad tenemos que también sentarnos a conversar. Y por eso que la gente cuando pasa en la calle y me dice que bueno, el programa es por esto, no por mí ni por ti, porque generamos espacio de conversación con altura de mira. Eso quería decir. Ahora a mí me preocupa algo. Yo no tengo hijos. No creo que tenga tampoco. Pero yo pienso, toda la gente que sí tiene, y digo, ¿conocen realmente quiénes son sus hijos o hijas? Porque lo que pone aquí en relevancia, cuando conocimos el caso de Fernanda, cuando conocemos este caso, cuando vemos en general, es de que una amiga me dijo hace unos días atrás, que el médico me dice, ya tiene hijos grandes, dice, chuta, yo no sé si hubiese querido tener hijos de nuevo, porque ahora me sorprendo de lo que crié. No puedo creer que tengan las actitudes que hayan tenido conmigo ahora. Entonces, claro, es sorprendente cuando los papás te dicen, a veces yo me sorprendo de las actitudes de mis hijos, es como si no los conociera, es como si yo no los hubiese criado. No es lo que yo les quise enseñar a ellos. Y claro, y ahí te llega el tema, chuta, parece que la sociedad, parece que hay también cargas que son inmanentes, y a veces por mucho que tú quieras criar bien a una persona, la persona va a salir distinta. Entonces yo creo que ser padre actualmente es un gran desafío, porque a veces, por más de que tú quieras intentar criar a alguien bien, eso no te lo garantiza y no te garantiza que te sorprendan las actitudes de estas personas. Entonces, no solamente quiero decir que es la comunicación, yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más también social que está haciendo que las personas no saquen la mejor versión de sí mismas. Y creo que eso sí tiene que ver un poco con el contexto en el que estamos viviendo hoy día. Ahora yo creo que el ser humano siempre ha sido malo. Tiene una naturaleza oscura. Sí, la yo hay. concuerdo en eso. Sí. Pero sí que creo que hay ciertas sociedades que pueden sacar cosas más difíciles de uno, más oscuras. Pero yo no creo que porque sea malo. Vuelvo a lo que Ok. hablábamos la otra vez. Yo creo que está en tu ADN esa oscuridad o esa violencia por cómo la especie logró sobrevivir. Muy bien. Sobrevivir. Eso es clave. No es una maldad per se, una maldad que está incorporada, instintiva. Instintiva. Es instintiva y que la hemos aprendido a dominar y a manejar. Te metí a este tema de la vergüenza del que dirán, de todo este tema del qué dice el otro, qué dice el de más allá, porque eso va marcando también a las pequeñas comunidades, ¿no? Claro. Porque tenemos una comunidad como San Vicente que esto no se va a olvidar, No, y que esto parte de su historia. van a quedar las víctimas, los victimarios, ¿no es cierto? Acá en este otro lugar también, los vecinos, y cómo eso logra después irse con el tiempo pudiendo sanar también para las distintas comunidades y personas. Hoy día ando súper cinéfilo, el César Parra me va a perdonar, Ya. pero oye, Sí, hay una película que tiene que ser una películas más tremendas que he visto, Old Boy, ¿no? ¿Cuál? Old Boy, la japonesa, la original. ¿Cuál es? La, No, cacho. Es coreana. es coreana, ¿no? Es coreana. Old Boy, que Old Boy es de este tipo que un día lo agarran en un lugar y lo meten en una celda y lo torturan en esa celda por años y él nunca sabe por qué. ¿No es cierto? Y es una película estremecedora, la original, la coreana, la gringa. 15 años encerrado. 15 años encerrado. Sin saber por qué. Preso, sin saber por qué. Un día estaba en un lugar, estaba peluceando, pum, para adentro. Y después lo sueltan. Y él va en busca del que lo encerró. ¿Y por qué? Po?
hasta que lo encuentra y le cuenta. Y le cuenta que lo encerró porque, no voy a contar la película, pero es porque echó a correr un rumor en el colegio. La película es una pequeña obra de arte, ¿no? Sí. O yo le estoy poniendo... No. ¿Ah? Pero hay que tener tiempo y estómago. Sí. Ah, Está... Es una película muy... Mira, ahí está Old Sí, Boy. es muy potente, muy buena. muy Pero buena. es tremenda. Y sobre todo, y yo la encuentro tan tremenda no porque es violentísima, y no solamente por todo lo que pasa en la película, sino por el... Porque está toda esta cosa sexual también y las relaciones de todo. Y al final, toda tortura, estos 15 años presos y todo lo que el tipo que con dinero le hace a este tipo del martillo, tiene una sola razón, que en el colegio echó a correr un rumor. Y un rumor que su hermana no pudo contener de la vergüenza. mira, Y su hermana se quita la vida por ese rumor. Y él, claro. y esto pasó cuando él era niño, que le suelta la mano en el... Y su hermana no es capaz de soportar la vergüenza del rumor que había hecho correr este gallo, esta persona, que él toda su vida planifica desde niño esa venganza contra el ese, en tipo. el fondo, compañero de colegio que estaba hablando de... Extraordinario. Y a mí me pasa cuando veo estos casos, siempre pienso y digo, las pequeñas mentes, porque son niños, son cabros chicos, de scout, 16, 15 años, todo lo que hay que ustedes ven a diario, pero nosotros no, cómo se tratan, qué se dicen, cuando se coluden por molestar a uno, la autoestima del otro, cómo se trata al más débil, al más frágil, qué es lo que se cuenta, esto tan de moda ahora que los cabros se pelan. No, es que nosotros nos pelamos, pelar parece que es darse besos, ¿no es cierto? No, En pelarse en los poseo. recreos, pero resulta que la que más se pela después, los cabros la pelan, la tratan mal. Entonces, ¿me entendió, no? Hay como todos unos códigos que son francamente súper difíciles emocionalmente para un niño, un cabro joven, también poderlo de pronto asimilar, pues. Estás conviviendo frente a una violencia, una forma de relacionarte, que es súper, a veces, súper violento. Ahora la pregunta ahí es, ¿nace o se hace? Es decir, ¿es porque la sociedad lo está haciendo así? Porque Rousseau. Claro, Rousseau versus ahí el otro que decía que no, que era Maquiavelo. Maquiavelo decía que la gente era mala y que en el fondo... Claro. No te percibes. Claro. Mira, hay un experimento re interesante de la palabra en gringo es Robert's Cave. Es el experimento del señor de las moscas, podríamos llamarle. Que agarran cabros de 14, 15 años y les piden hacer una sociedad propia. En los años 50, donde no habían todos estos comités de ética para poder regular estas cuestiones. Y quisieron ver qué pasaba en una sociedad de puros, un experimento de un psicólogo, creo que es de Sheriff, ver qué pasaba en esta sociedad de estos niños y cómo ellos se organizaban. Hay una película. Sí. Claro, del Señor de las Moscas, justamente viene de ese experimento. Y lo que pasa es bien preocupante. Nos habla un poco cómo podría ser la especie humana, porque ellos forman jerarquía muy clara, y en esa jerarquía algunos son omega y le hacen bullying, otros son los que quedan alfa. En realidad genera una pequeña sociedad, igual que la sociedad que nosotros conocemos de adultos, donde está el orden, donde está el mal, donde está la violencia, donde está todo, en pequeño, en 14 años. Sí, claro. Entonces a ti te da a pensar de que parece que los humanos se autoorganizan hacia tener estructuras que son jerárquicas, que son violentos a veces. Mamíferos, po. Lo mismo que en los colegios. Si en el fondo el bullying ha existido toda la vida, ahora le pusimos un nombre nomás. Sí, claro. Y gringo. Y si vamos más para atrás, y con esto ahí finalizo, es el tema de qué venimos nosotros. ¿Sabes cuál es la especie más parecida a nosotros? De los monos, el chimpancé. El chimpancé. Y el chimpancé es un mono violento. Po. El chimpancé le pega a otro y los mata si no es de tu tribu, po. Como lo que nosotros tenemos de xenofobia. ¿Cachai? Los alces se agarran a pencazos y una vez que ven al otro herido, se quedan tranquilos, no siguen. Pero los humanos y los chimpancés siguen hasta matar al otro y mostrarle como un símbolo a la otra tribu de que yo te puedo hacer bolsa. Entonces ahí te pones a pensar, y todavía los antropólogos no saben, que tenemos un ancestro común hace 5 millones atrás, los chimpancés y nosotros, que parece de ahí vienen esos genes que son tan malitos a veces, tan como de aplicar la violencia por el gusto de aplicar la violencia. O para mostrar algo, no por defenderte, no por buscar una pareja, no por algo instrumental. Mira, psicología, ¿no?
psicología y un poquito de filosofía, que es la mezcla que a mí me gusta. Mi tesis es que no somos ni buenos, no nacemos ni buenos ni malos. Pero sí la historia de la humanidad, de los Homo sapiens, 200.000 años, nos dice que de las siete especies de Homo, somos los únicos que vamos quedando, los otros 6 desaparecieron. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros que no tenían ellos cuando eran tremendamente parecidos? Los Homo erectus, los distintos tipos de Homo. ¿Qué tenían tan diferente a nosotros? Nosotros éramos por lejos los más violentos. Mira lo que te voy a decir. Estamos aquí conversando nosotros, la gente viéndonos, todo esto aquí, gracias a que fuimos violentos y nos pudimos salvar. ¿Y sabes cuándo fuimos más violentos? Porque estuvimos a punto de extinguirnos. Hace aproximadamente 70.000 años atrás, cuando descubrimos cómo hacer fuego. Cómo hacer fuego. Y nos cambió la vida. Y empezamos de cazar especies muy chicas y de andar arrinconados en cuevas, defendiéndonos como conejos, pasamos a ser los choros del barrio, los prepotentes del barrio. Y nos dimos el lujo de cazar, arrinconar elefantes, tirarlos por las quebradas, porque todos los seres vivos, yo creo que incluso los vegetales, le tienen terror al fuego. Y dejamos de ser depredados. 12.000 años atrás, 10.000 años atrás, se inicia desde mi punto de vista la primera gran revolución humana, que es la construcción de lo humano. Siempre fuimos animales, siempre. La ciudad, la familia. Es que eso empezó hace 5.000 años. Son las primeras granjas agrícolas, que ahí tengo toda una pelea con Humberto Maturana, con Marx, con Rousseau. Yo, intelectualmente, tengo toda una discusión. Se inicia el camino, el peregrinaje a construir lo humano, tarea que aún tenemos pendiente. Mira dónde estoy mirando. Tarea que aún tenemos pendiente. Desde mi tesis, todavía el proyecto de ser humano no existe. Es una utopía. No somos humanos, seres reflexivos, empáticos, amorosos. No somos humanos. Seguimos teniendo grandes, importantes caudales de violencia que nos vienen de nuestros genes, que nos vienen de nuestra historia. No es posible, con esto concluyo, no es posible construir más sociedades, tener futuro, prosperidad y calidad de vida, si no entendemos que lo que tenemos que erradicar como humanidad es la violencia. Yo agregaría En algo. todo orden de cosas. ¿Qué agregarías? En todo orden de cosas. ¿Sabes qué? Parece que la violencia es mala en el ser humano, pero hay algo que es peor, A ver, bueno, está bueno esto. el miedo. ¿Ustedes vieron Star Wars? Que salía Yoda diciendo que primero venía el miedo, después venía el odio, después venía la escoba. El miedo es la emoción predominante que nos protege de no ser demasiado buena onda con los otros. El miedo viene de una zona que se llama la amígdala cerebral. Cuando tú destruyes la amígdala, tú eres altruista, tú le das todo al resto y nunca estás preocupado por lo otro. Se llama el síndrome de Kluver-Bucy, ¿ya? Entonces parece que esa estructura nos frena y nos protege para decir, oye, no, este gallo no es tan bueno, así que no le des todo. Sé precavido, preocúpate por ti mismo. El miedo es el origen del sentido de autoprotección, pero también es el origen de que somos tan precavidos con nosotros mismos que evitamos al extranjero, que evitamos al otro, que intentamos destruir al otro por miedo a que nos destruya primero. Sí, claro. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que extinguir el miedo, pero también el miedo nos ha permitido sobrevivir como seres humanos, que efectivamente, como dice Mauricio, los Homo sapiens vivieron junto con los neandertales en Europa, Sí. y nos piteamos a los neandertales. Sí, pues, lo echamos a todos. Los matamos. ¿Eh? Actualmente se piensa que nosotros matamos a la otra especie. Es Entonces, altamente claro, probable parece que que sea nosotros así. somos exitosos porque somos violentos y miedosos. El miedo es una de las cosas que tenemos que tratar de trabajar como especie. Y lo otro, vamos terminando, lo último que quiero aportar, porque a mí me apasionan estos temas. Mi tesis tiene que ver con que además de lo que tú estás diciendo, es la locura, la esquizofrenia. Es decir, que se junta todo esto, miedo, con la violencia y se transforma en ideas paranoicas, Claro. de delirios mesiánicos, de construcciones, y que somos capaces de construir los horrores como las guerras, como la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra, como los grandes, y lo que está pasando en Siria y todo. Somos capaces, a partir de ideas y creencias maléficas, justificar el odio, el miedo y la violencia de manera, comillas, Solamente racional. tiene que tener alguna aplicación, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, la esquizofrenia y las enfermedades mentales son un 1% de distribución Sí, claro. en todas las culturas. Parece que algún beneficio tiene que los humanos a veces funcionemos de cierta forma, Sí. porque está en todas partes. Muy interesante.